Hola de nuevo, gracias por la conversación otra vez. Es el segundo video que estamos grabando de las pláticas. Pues ya que sabemos más la dinámica y todo, ya vamos a ir mejorando. Bueno, yo voy a ir progresando porque yo soy un joven ahí que está aprendiendo de alguien más, ¿no? Y, y bueno, le recuerdo al público que me llamo Rodrigo Alcántara Vargas, soy de México. Tengo 20 años y estudio artes visuales, igual que el padre. Bueno, me estoy especializando o voy para allá más bien, en escultura y pintura. Y pues no sé si quiere decir algo, padre, usted. No, muchas gracias, Rodrigo, de nuevo por conversar, por tocar estos temas tan interesantes. Y bueno, me gusta además que los jóvenes se atrevan a preguntarse cosas y a cosas así profundas, interesantes y que les sirva también para su vida práctica, digamos, en el trabajo, las cosas que desempeñan. Y por eso mismo entonces que le insisto a la gente de que dejar las preguntas, los comentarios en la caja de descripciones, pero también bueno, atreverse quizás si alguien quiere poder conversar así y poder ya dejar registrado todo esto para que vaya sirviendo para bueno, todos los artistas o las personas que quieran aprovechar este mundo del arte, digamos, las riquezas y las bellezas de este mundo tan importante para el ser humano. De hecho, el transmisor que es de ideas YouTube, ¿no? Entonces, yo creo que personas que tienen ideas valiosísimas pueden expresarse aquí, ¿no? O sea, como yo. O sea, yo. Sí, y gracias al padre que me dio el espacio, ¿no? Para dialogar. Entonces, yo Claro, creo que claro. yo diría que lo aprovechen, aunque no se les vaya la oportunidad, ¿no? Y bueno, hoy vamos a seguir con el tema, no sé si tenga que ver con el contenido. Bueno, no, creo que tiene que ver más con la estructura y es otro tema que le importa a la gente, ¿no? O sea, sí, vaya, o sea, esas preguntas son recurrentes en todas las personas, ¿no? O sea, como que hay dudas, ¿no? Hay como preguntas naturales que surgen de la gente, ¿no? Al estudiar esas cosas. Eh, esa, bueno, ese tema va a ser el de la diferencia entre arte y artesanía. ¿Qué nos puede decir de eso, padre? O sea, ¿qué diferencia hay en la naturaleza de la artesanía y del arte? Quizás hay puntos comunes y puntos específicos, más particulares de cada cosa. Los puntos comunes que lo manifiesta desde la antigüedad hasta el medioevo, por ejemplo, es que en la definición de arte, de la labor artística, del quehacer artístico, no de la dimensión ni de la obra, sino que del quehacer que produce un objeto, la definición clásica, que como decía viene ya del mundo antiguo y que va pasando y se va transmitiendo hasta al menos en la cúspide de Santo Tomás de Aquino, cuando habla de que el arte es recta ratio factibilium, es decir, la recta razón, la razón ordenada, por lo tanto nosotros podríamos decir la razón bien ordenada, formada, educada, sea en las materias especulativas como en las materias prácticas, el saber hacer. Entonces, como algunos dicen, el artista más que uno que piensa solamente o que obra solamente es un sabio que obra, un saber hacer. Y en ese saber hacer, hacer cosas concretas, hacer obras, es el factibilium, ¿no? Recta ratio factibilium. Factibilium es el producto o el artefacto, es decir, la cosa hecha con arte, arte facere, ¿no? O la cosa artificial, ¿no? De vuelta, una cosa que no es natural y por lo tanto es artificial, o sea, hecha con creatividad humana. Eso es como el punto común, el soporte común de las artes, en este caso del arte y la artesanía. Es decir, que en ambas actividades, en ambas dimensiones, es un saber hacer algo y por lo tanto es un algo que se produce y que sale a la luz. Y la segunda división de esto, primero este punto común y la ahora la división sería entonces este ámbito de los bienes deleitables y los bienes útiles. Los bienes deleitables son aquellas cosas que no responden a la satisfacción de las primeras necesidades más materiales del individuo, como la sobrevivencia, la nutrición, etc. Y que tiene que ver con las actividades que se relacionan
o que su especificidad son más bien la economía. Recordemos que la palabra economía es la disposición y distribución del oikos, es decir, de la casa, del hogar, ese es el oikos. Es la regla de llevar bien una casa, esa es la economía, la economía más global sería la sociedad. Entonces es saber llevar aquellas cosas que satisfacen las necesidades en ese plano, ¿no? Esos son los bienes útiles. En cambio, los bienes deleitables son aquellas cosas, como veníamos diciendo, que no responden a esto. Es decir, que responden a otras necesidades, que son más bien de corte, vamos a decirlo, espiritual, que no se entienda con esto religioso, sino que tengan que ver con lo inmaterial, lo que no es mensurable. Por lo tanto, por una parte, entonces tenemos los bienes deleitables, propios de las artes, y los bienes útiles, propios de las actividades en relación a la economía, ¿no? La artesanía, de algún modo, está en los dos ámbitos. La artesanía es un saber hacer algo, un producto, que de algún modo, por sus características, por ejemplo, formales o técnicas, gusta, agrada, hace gozar, tiene unos ciertos atributos estéticos o artísticos, etc. Pero al mismo tiempo, muchas veces la artesanía sirve para algo, entonces entra en la línea del bien útil. Por lo tanto, está como entre medio de las dos. El arte, entonces, sería de esta primera línea de los bienes deleitables, específicamente las bellas artes, del bien deleitable como por antonomasia, que es la belleza que reúne la verdad, la bondad. Y entonces la artesanía, cuando se va confeccionando, como sale de un fondo común a todas las artes, claro, a veces que es difícil hacer una definición tan, o una determinación tan cerrada de lo que podría ser una cosa, un objeto estoy hablando, sea arte o sea artesanía, porque hay veces que la parte formal está muy desarrollada, ¿no? Ciertos objetos que de algún modo tienen un gran valor artístico, estético, formalmente hablando, ¿no? Sin embargo, tienen esa valencia de servir para algo. O en ese servir para algo también de algún modo vehiculan una tradición, encarnan de algún modo el quehacer más concreto y cotidiano del ser humano. Por eso la artesanía generalmente se va desarrollando con este aspecto cultural que es el folclore, esta transmisión, esta tradición de ciertos valores, llamémoslo ahora así muy universalmente, que se dan en una cierta cultura, sea local o sea más global. Por lo tanto, siempre tiene esa doble valencia, ¿no? Lo deleitable y lo útil. Ok, me hizo pensar bastante. Yo tenía una división, no sé qué opina usted. Yo decía que el arte solamente tenía al artefacto, como lo dijo, como un medio y que iba a hacer crecer a la persona, que lo iba, como dijo, ¿no? Deleitar. Eh, y yo dividía, bueno, la diferencia entre arte y artesanía, en que la artesanía se enfocaba meramente en el objeto, solamente se quedaba en lo estético, no sé qué opinan eso, respecto a eso. Es que los dos, así en cuanto a objeto, los dos de algún modo tienen que encarnarse en una materia que asume características artísticas o estéticas, las dos. De algún modo la cosa en su superficie está mancomunada, tanto la obra de arte como la obra de artesanía. Lo que va diferenciándolo es la intención del artista, muchas veces el contenido que tiene que ver con una cuestión más profunda semánticamente hablando, de mensaje. La artesanía es más bien por eso que tiende a ser el bien útil, es decir, que independiente del mensaje, pero el confín entre estas dos cosas es bien difícil de establecer porque quizás en algunas cosas es más fácil, pero en la mayoría de las culturas
la artesanía se va refinando. Y es más, quizás en algunas culturas lo que primero era netamente artesanía, producción estética con fines útiles, comenzó por su desarrollo a pasar al ámbito netamente de lo artístico. Por ejemplo, ya del inicio de las expresiones griegas, por ejemplo, de la cerámica griega, al inicio las vasijas sobre todo, que es donde se reconoce el asentamiento cultural de una comunidad, se manifestaban como meramente cuestiones útiles, ¿no? Pragmáticas. Poco a poco, por ejemplo, con el desarrollo y el utilizo de las tintas que puedan meterse e intervenir en el material, van a ir profundizando en la decoración, y esa decoración entendida como una especie de explicitación de las características estéticas del objeto. Van entonces a pasar desde, a veces se le dice el protogeométrico, antes del geométrico, es decir, como nosotros podríamos decir cuando uno hace unos dibujos así palotes, digamos, recién poco elaborados, poco rústicos, un poco brutos, y poco a poco, dada el desarrollo de la capacidad psicomotriz y la observación de la realidad, eso es muy importante, ese connubio, esa relación comienza a establecerse de tal modo que se va desarrollando, por ejemplo, esas figuras que pasan de ser geométricas van incorporándose elementos que le dan más dinamismo, van relacionándose con otros elementos en la misma vasija, y por lo tanto va de algún modo desarrollándose la composición. Luego de una tinta, por ejemplo, las tintas negras va pasando a las tintas sepias, y después se van descubriendo otros materiales en donde salen pigmentos, etcétera, etcétera. Entonces, de algún modo, eso que comenzó a ser bastante rudimentario, luego con el pasar del tiempo va tomando caracteres más artísticos, hasta que en algún momento ya deja de ser un bien útil y se produce tanto como directamente como una obra de arte. Por más que de algún modo se identifique aún con esta raíz, esta dependencia de lo local, ¿no? Del lugar, de la cultura local, o de una especie de grupo humano particular. Entonces el arte debe de tener una profundidad, ¿no? Que ya vimos, ¿no? Y algo que no es útil, ¿no? Como lo dijo. Entonces, esa profundidad en el arte es la belleza o hay algo más, o qué característica, porque muchos escuchamos y muchos que vean el video van, o sea, ya sabrán a qué me refiero, pero muchos hablan de esta obra es profunda, ¿no? No sé, me dice algo, o, o cómo o qué es lo que se nos pide a los artistas, por ejemplo, los que creamos, qué profundidad se nos pide, de qué hablamos cuando decimos profundidad. Bueno, como la obra de arte nace, es decir, se genera, se gesta a partir de un ser que tiene diversas dimensiones, la obra también tiene diversas dimensiones. Y como además esa obra viene de una persona que ha tenido una influencia en un medio contextual, cultural, una cosmovisión, etcétera, de algún modo también refleja toda la profundidad de esa cosmovisión. Por más que el artista en un momento determinado elija, en un acto de libertad, concretizar un punto en particular de toda esa multiforme realidad que lo rodea. Es cuando uno evidencia en un artista, por ejemplo, esta particular temática o particular inspiración. En el mundo contemporáneo le dirán el evento originario, ¿no? Eso algo que genera al origen, que genera este acto creativo que termina en un producto, ¿no? Esta recta razón que al final, utilizando las capacidades psicomotrices, genera un producto. Entonces, sea el contexto, sea el artista, sea la encarnación de su obra, tiene que evidenciar estos niveles de profundidad. Y cuando al menos decimos niveles de profundidad, tenemos que considerar dos: la parte inmaterial y la parte material. Ambas cosas
van a, van a establecer relaciones y se tratan de manifestar armónicamente porque son armónicamente. Lo que pasa es que yo entiendo también que en el mundo de hoy, sobre todo, lo más material de la realidad es lo que predomina, entonces todo aquello que no se puede medir o que escapa de algún modo a la percepción sensible, es como que si no existiera. Sin embargo, hay un universo de cosas que no son medibles, por más que queramos reducirlas a veces a procesos, por ejemplo, cerebrales, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿por qué a esta persona le gusta tal poema? Bueno, entonces alguno que es más materialista, más cientificista, tratará de reducir eso, esa experiencia, a una serie de conexiones neuronales que generan tal o cual proceso y que bla, bla, bla. La experiencia artística va muchísimo más allá que eso y evidencia un algo que no es medible y por lo tanto es inmaterial. La materia es lo que puede ser mensurable. Entonces, la obra de arte y el trabajo del artista y él mismo van a manifestar esta múltiple profundidad. Por lo tanto, al menos cuando uno habla de lo inmaterial, para decirlo quizás más simplemente, podríamos pensar en el ámbito, por ejemplo, del contenido, de lo inteligible, de lo temático, de aquellas cosas, de aquellas relaciones entre los distintos niveles de la cosa que, que de algún modo escapan, como decíamos, a lo medible. Y en este caso, entonces, la profundidad inmaterial o de contenido es aquello que es más propio del ser humano y de la cultura y de la sociedad, y por lo tanto en eso deberían hoy sobre todo profundizar los artistas. Una obra inteligible, una obra elaborada temáticamente, de contenido, de exposición, una sofisticación particular, etc. Y esto de algún modo hoy está tan dañado porque con las líneas de estos pensamientos así que van separando la realidad de construyéndola, diríamos hoy en día, es decir, como si todo fuera una construcción que va cambiando vertiginosamente a cada minuto, es casi como una actualización constante y frenética de todos nuestros procesos, y sin embargo hay cosas que se establecen, que son permanentes y estables en este ámbito de lo inmaterial, valores, ideas, principios de pensamiento, criterios, juicios, etc. De algún modo van permaneciendo en el tiempo, esta parte inmaterial. Lo que pasa es que eso se tiene que nutrir con buena formación, buena educación, sea al nivel más cultural, intelectual, como sea también en el contacto con las grandes obras de arte. Y por otra parte también tendría que tener una profundidad formal y técnica, es decir, que el oficio se vaya enriqueciendo con la experiencia y vaya logrando tener una construcción técnica muchísimo más elaborada, una composición más elaborada y más profunda, desafíos en la disposición de los elementos, por ejemplo, en el plano bidimensional, en las artes visuales, o en las artes escénicas, por ejemplo, que agregan esta otra dimensión, la dimensión Z, ¿no? de profundidad también, o hoy día con las nuevas técnicas y los nuevos instrumentos, entonces lograr cierta estructura formal y técnica que dé cuenta de esa riqueza de la realidad, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo debería ser nuestra obra? Debería ser tan profunda cuanto lo es el artista y lo es el medio en donde se desarrolla. Por eso que es tan importante que el artista sea un contemplativo, es decir, que observe de modo profundo y admirativo y humilde la realidad circundante, la realidad propia y la realidad del mundo que lo rodea. Y en el mundo que lo rodea tenemos de vuelta el prójimo, a quien tiene que observar, y su entorno cultural, con todo el patrimonio cultural
que lo ha precedido. Hoy día, lamentablemente, todas las ideologías que tratan de imponerse son de destrucción del patrimonio cultural anterior, es decir, cuando se habla, no sé, de la tradición antigua, o hoy día usan las expresiones más ideológicas, el patriarcado, etcétera, etcétera. Bueno, son todos esos términos que de algún modo indican bueno, son peyorativos porque indican un deseo de destrucción de todo lo anterior, lo cual destruye también el presente y por lo tanto el futuro de la persona que es combativa de eso, ¿no? Entonces, todos esos niveles de profundidad me parece que tienen que tener las obras. Y las grandes obras de arte destacan porque de un modo poético van a manifestar toda esa profundidad. Y es lo que es riquísimo del arte, ¿no? O sea, cada quien es un mundo y cada quien tiene algo que decir, justamente, ¿no? Eh, yo pienso mucho en la dignidad hoy en día, ¿no? Que está tan perdida. Yo he escuchado a muchos compañeros o jóvenes de mi edad que hablan justamente de que, no, es que casi casi yo lo que digo no importa. Y entonces ya como que se menosprecian, no sé cómo decirlo, se quitan valor a sí mismos, no tienen como esa creencia en ellos. Entonces piensan que lo que van a decir no importa, ¿no? Y respecto a lo de esta cuestión como determinista o meramente materialista, de que todo es por cuestiones biológicas y de que no hay más allá y que no tenemos alma. Justamente lo había leído en un libro, se me hace curioso porque lo mencionó tal y cual. Se llama La educación en el arte posmoderno, de varios autores. Es un libro de doctrinamiento, realmente, realmente no habla de arte. O sea, y justamente dicen ahí, dice una principal característica del arte contemporáneo es, es justamente aplicar el método científico. O sea, solamente estamos disminuyendo a la persona al método científico, ¿no? Como dijo muy bien usted. Sí, sí, bueno, tiene varias aristas lo que has dicho. Lo primero es, me acuerdo en todos aquellos jóvenes que entran a las academias a formarse como artistas para producir grandes obras y muchas veces terminan denigrando su persona en distintos niveles, ¿no? Intelectual, moral, etcétera. Y parecería que hoy día, mientras más se exacerben esos niveles de descomposición de la dignidad, parecería que fuéramos más artistas. Esto ya viene por ejemplo, del romanticismo, sobre todo cuando se fue insistiendo en la cuestión más esotérica, onírica, cuando se comenzaron a usar para el genio, ¿no? Las técnicas de hacer sacar al inconsciente y después uso de estupefacientes, drogas, alcohol, prostitución, etcétera, etcétera. Claro, comenzó a perderse tanto el artista que la persona del artista pendía solamente de aquellos momentos como de arrebatos, ¿no? de rabietas caprichosas que le hacían crear cosas que eran precisamente productos de esa descomposición interna. Y acá hay un principio, nadie da lo que no tiene, nadie da lo que no es. Entonces, del mundo interior sale la obra hacia el externo. ¿Será del mundo interior del artista en lo individual o del mundo interior de la tribu urbana, del colectivo que representa a él? O hoy en día será el interior de la maquinaria ideológica a la cual el artista contemporáneo sirve como esclavito. Y por lo tanto va a repetir fórmulas que vayan de acuerdo a esa realidad, a ese interior. Entonces, cuán importante es que en las escuelas de arte se vuelva a trabajar en el mundo interior del artista en todos los niveles, no solamente en la parte emotiva, más pasional, que como decíamos en algún momento es lo más bajo, lo más bajo en el sentido, en primer nivel, más primario, digamos, más
y de ahí ir construyendo sus facultades superiores. Las superiores son la voluntad y la inteligencia, ambas que tienen que ver con el uso de la libertad consciente de lo que uno hace. Por lo tanto, qué importante es que los jóvenes artistas se preocupen de su mundo interior, porque de eso depende la obra y la riqueza de su obra, la perennidad de su obra, y que esa obra efectivamente le haga bien a las personas. Así que claro que hay que profundizar eso. Y cuando decías lo del adoctrinamiento, es que es eso, es adoctrinamiento, porque a la maquinaria ideológica no le interesa el artista, le interesa solamente ese zombie que produce ciertas obras que lleven adelante todo este proyecto eh, ideológico precisamente típico de la cultura de la muerte. Entonces, claro que no le interesa al lobby de la secta del arte contemporáneo de hoy que el artista se eduque como artista, ni en la parte más espiritual ni en la parte más técnica, porque no le va a servir entonces para llevar adelante su proyecto de gestión ideológica, que es lo que a lo que se limita hoy en día. No es como cuando a veces nosotros escuchamos lamentablemente que los artistas de cualquiera de las áreas están convencidos que tienen que ser, ¿no? Tienen que dar el discurso político, tienen que de algún modo empatizar con la causa tal o cual, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos no les dan ni mentalmente para eso, ni intelectualmente para eso, porque son muy pobres, muy mediocres en su interioridad. Así que así va a salir su producto también. Totalmente. Justamente hay una frase que hasta parece que la sacó de un libro que se llama, de un escritor que se llama Stanislas Fumet. Él era escritor, no era crítico de arte ni nada, pero sacó un libro acerca del catolicismo y el arte, se llama El proceso del arte. Y en una parte justamente dice, este, el arte es enemigo de las reglas, y, bueno, de como las fórmulas, porque viene de la persona. Algo así. No me acuerdo si lo estoy citando bien, pero sí tiene que ver con eso. Y justamente criticaba a los sismos, porque ya ponían determinadas reglas ya construidas por los hombres y no era algo como, ya no tenía que ver con la antropología, ¿no? Justamente. Y bueno, quería hacerle como una pregunta con esta cuestión de la profundidad y esto que hablamos ahorita. Este, por ejemplo, ¿qué profundidad hay en un paisaje o en un retrato, por ejemplo? Bueno, las tipologías artísticas, dos de las que mencionas, el paisaje, el retrato, la naturaleza muerta, por ejemplo, que son todas tipologías que van a ir desarrollándose con el tiempo, van dando cuenta de esta profundidad de la que hablamos de la realidad misma, ¿no? Si hablamos de profundidad, siempre hay que tener en consideración esta doble valencia de los ítems que estamos tratando, es decir, esa parte inmaterial y la parte material, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, en dignidad, el ser humano es mucho más digno que toda la creación, porque el ser humano es aquel que es la cúspide de todos los desarrollos de la naturaleza, por decirlo así, es el que se da cuenta de eso, es el que da cuenta también mediante sus obras de esto, y es aquel que tiene la mayor responsabilidad porque es consciente y es libre de, de la correcta utilización y respeto de las demás realidades subyacentes, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, pensemos en una pintura de paisaje o una pintura de un retrato, ¿no? Per se diríamos que la relación con el ser humano es más profunda que la relación con el paisaje. Lo que pasa es que de vuelta es difícil determinar los porcentajes porque depende entonces no solamente del tema, del sujeto, sino también de la elaboración técnica y formal de la obra y sobre todo en aquello que tiene de contenido y por lo tanto que está comunicando al receptor. Eh,
pero sin lugar a duda, porque el ser humano tiene una dignidad particular, es lo que, es lo que tiene, al menos así, en primera instancia, mayor profundidad. No solamente un individuo, sino que en sus relaciones con el prójimo. Y después, en la historia del arte, en general, de varias disciplinas, se mide la cuestión más formal y técnica en la capacidad del artista de que mediante una obra pueda hablar de humanidad. Pensemos, por ejemplo, en el dibujo, ¿no? Cuando uno aprende a dibujar, los rudimentos más básicos del dibujo va de lo más simple, las formas más simples, las formas quizás incluso esqueléticas de la realidad, hasta formas más refinadas, por ejemplo, como son en el trabajo de la anatomía artística. De algún modo, la anatomía artística, es decir, el ser humano como objeto del arte, como es un microcosmos, da cuenta de todo lo que hay en la naturaleza, ¿no? Sin hacer reduccionismo, sino que tratando de identificar aquello que son como la cúspide. En las demás artes lo mismo, que sé yo, por ejemplo, en el teatro, en la danza o las artes escénicas en general, el material con el que se trabaja es el alma encarnada. O por ejemplo la arquitectura, cuando su medida es el ser humano o su medida es el ser humano en relación a un otro. En el caso, por ejemplo, de los templos, es su relación vertical, y por eso que los templos deben ser hechos a tamaño divino, no a tamaño humano. Pero sin embargo, el ser humano de algún modo es el que está siendo de punto de referencia para las relaciones estructurales del edificio. Lo mismo, por ejemplo, en otras áreas. Hoy día yo me doy cuenta que en el ámbito de lo visual, por ejemplo, la fotografía, el cine, el video documental, está tendiendo de vuelta a lo humano, porque precisamente es la crisis de humanidad, la descomposición del ser humano de hoy, ha causado una pérdida de dignidad, y por lo tanto de algún modo el ser humano tiene ese anhelo de recuperarla, y por otra parte porque la cultura de la muerte trata de eliminar al ser humano, eh, y entonces aquellos que se dan cuenta que hay un eje que hay que recuperar van a buscar con estas nuevas tecnologías esos contenidos, y la gente busca esos contenidos, busca los contenidos en donde uno, incluso en estos mismos videos que nosotros hacemos en las redes, parecería que mientras más espontáneo, más se comunica con la persona que uno tiene al frente, ¿no? Y entonces el que ve un video de este tipo y de alguna temática de esto, le gustan los temas de conversación, porque precisamente se restablecen las relaciones humanas, que es lo que precisamente se está perdiendo por una parte con la religión de la tecnología, y por otra parte con la cultura de la muerte, que busca definitivamente eliminar al ser humano. Entonces hay que hacer un en vivo para que todos, para que tenga más seguidores, padre, porque ¿Por qué no? Invítenme, no hay problema. vamos a hacerlo, y todos los que están viendo esto, pues ya. Bueno, encantado, ningún problema, ningún problema. Era broma, pero puede ser. Sí, no, puede ser, sí, claro, claro, cómo no. Sí, es un tema sumamente antropológico, porque o Sí. sea, de todas las ramas de la filosofía, todo, o sea, yo lo que veo más es una cuestión antropológica, porque la antropología es la que se enfocó en este dilema del alma o no, ¿no? Del dualismo, que el ilemorfismo, todo eso, ¿no? Y estamos hablando de ilemorfismo aquí, ¿no? O sea, el arte tiene su parte matérica y su parte espiritual, ¿no? Entonces, es precioso. Yo siempre me quedo sin palabras cuando escucho estas cosas. La verdad es que sí me toca, siendo sincero, sí me toca estos temas, ¿no? O sea, ahora sí que son profundos, ¿no? Justamente. Y en general, perdón que te interrumpa, pero en No, está bien. general, esto que me preguntas de la profundidad, más en el concreto de la obra misma,
es lo que el común de las personas busca, es decir, no solamente quedarse con aquellas cuestiones más estéticas, son importantes porque el ser humano no puede adquirir conocimiento si no pasa a través de los sentidos, pero busca busca lo interior, ¿no? Y siempre está tratando de hacer este equilibrio. Hay veces que, eh, sea por las circunstancias que sea, quizás pueden ser cuestiones ideológicas o pueden ser cuestiones más bien pragmáticas o de sociedades, de un modo de ser, en donde se tiende a veces mucho más a lo superficial, a lo material, ¿no? Pero en general se trata de buscar lo más profundo. Muchas veces la gente lo expresa así como diciendo, bueno, ¿qué me dejó esto? ¿Cuál es el mensaje? ¿En qué me enriqueció? ¿No? Y por el contrario, cuando uno ve personas que están más, que tienden más, y a veces están más absorbidas por las cuestiones más superficiales de las cosas, sea del mundo del arte, hoy día, sin lugar a duda, en la industria del entretenimiento, industria, digo, es decir, la producción para el comercio del pseudoarte. Claro que la gente se va a quedar en eso, porque de algún modo es de las pulsiones, de los sentimientos, de la materia, lo carnal, que parecería que en esa experiencia se le fuera la vida. Sin embargo, para aquel que lo piensa mejor, trata de ir a lo más profundo. Es interesante, en estos días, estudiando un tema, hablando del rol de la imaginación, sobre todo en el medioevo y en el Renacimiento, cómo en la imaginación, en esta facultad imaginativa, se trataba de poner el acento en aquello que coordinaba estas dos dimensiones de la profundidad, este ámbito de lo más intelectual, que de algún modo se escapa a lo sensible, y este ámbito de lo sensible, que de algún modo se escapa a lo intelectual. La imaginación, nosotros diríamos todo el mundo interior, hace como de puente, porque cuando uno imagina algo, uno tiene una imagen propiamente, una especie en la inteligencia, lo que está sucediendo es que de algún modo tiene algo que es inmaterial, que vive porque vivo yo, y sin embargo, de algún modo está como vinculada a condiciones materiales. Pensemos, no sé, uno piensa en un centauro, en un pegaso, animales fantásticos, o sea, imaginarios, viven porque viven en mi imaginación, ¿no? En todo el mundo interior, en las facultades. Sin embargo, están de algún modo vinculados con lo material, es decir, en un centauro es un caballo con un hombre o en un pegaso es un caballo con un pájaro. Al lado hay una composición cuyo material fue sacado de la memoria, compuesto y representado, presentado para nuestra interioridad y vive con el ser nuestro. Entonces, desde siempre el ser humano ha buscado esa armonía que nutre este mundo interior y que las obras de arte le dan la posibilidad y le explicitan de modo más evidente la respuesta a este anhelo. Y por lo tanto, mientras más profunda sea, más hacimiento, más cala hondo en el alma de una persona, ¿no? Y muchas veces la transforma, ¿no? Muchas veces leemos las conversiones, al menos de hacer más seres humanos a las personas con ciertas obras, ¿no? Se humanizan, de algún modo se enriquecen, se eleva su dignidad, ¿no? Con el contacto con las grandes obras de arte de todos los tiempos. Te propongo un tema para luego hacer otro video. La diferencia entre imaginación y fantasía. No, Porque, claro. porque ahorita me quedé pensando, o sea, ¿qué diferencia hay entre hacer un fantasma, por ejemplo, representar un fantasma o hacer una obra surrealista, por ejemplo? O sea, sí. Diciendo, Sí, sí. Y lo dejamos también para la gente en los comentarios para que deje y vaya preguntando y entonces se anime quizás a tratar estos temas. Así que sí, eh, sí, cómo no, lo podemos hacer. y bueno, lo que iba a preguntar, eso tiene que ver más con la hermenéutica, es lo que iba a decir esta cosa, hablando de las ramas de la filosofía, ¿no? Este, yo escuché en hermenéutica de un autor mexicano que se llama Mauricio Buchot, si lo pronuncio bien. También es sacerdote. Y él habla de las lecturas unívocas o equívocas. Las unívocas son
lecturas como, no sé, como los carteles de Coca-Cola, ¿no? O los carteles de Reebok, lo que quiera. No hay una interpretación, no deja espacio para que la persona piense, ¿no? En cambio, también dice que está otro extremo que se llama lo equívoco, que es algo tan que ni se sabe, ¿no? Que no tiene estructura, entonces por lo tanto todos pueden leer lo que sea, ¿no? O sea, ¿cómo eran esas palabras? Lo directo, lo indirecto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llegar como a este equilibrio? O sea, ¿cómo podemos llegar a este equilibrio entre lo equívoco y lo unívoco? O sea, tampoco interpretar las cosas o hacer cosas tan relativas y también hacer una estructura, pero no tan directa. Bueno, de algún modo se vincula con el tema de la profundidad de la obra que estamos hablando, estas dimensiones de la obra, porque en definitiva la obra de arte es un signo, es decir, y como todo signo, se compone de el significado y el significante. El significado es el contenido y el significante es aquello que encarna el contenido o que lo vehicula, como todo signo, ¿no? El ejemplo que pusiste recién, una señalética es una cosa, un significante, una cosa que tiene un contenido, un signo pare. ¿Por qué la persona entiende que tiene que detenerse? Porque de algún modo esa cosa contiene un significado, en este caso consuetudinario, es decir, hemos establecido una convención que muchas veces viene de procesos naturales, el rojo es el color que tiene más longitud de onda y por lo tanto que impacta más la visión y llama más la atención, entonces nos dice pare. Entonces, la obra de arte precisamente tiene esa relación, el significado y significante. Es una cosa material, física, pero nosotros entendemos en esa cosa, aprendemos en esa cosa algo que va mucho más allá de la cosa misma, ¿no? Justo en estos días, escuchando a alguien que hablaba de la composición musical, decía, no, bueno, es que esta melodía me toca el corazón. ¿Qué significa que me toque el corazón? Si la melodía es sonido, son ondas de sonido en el aire. ¿Qué significa? Bueno, que de algún modo esas condiciones materiales tienen la capacidad de expresar, manifestar un contenido. Pero en esa relación, siempre al interno de lo que es la obra de arte como signo, una realidad compuesta, nosotros podemos tener yo diría, en vez de dos terminologías, tres terminologías. Lo equívoco, lo unívoco y lo análogo. Lo equívoco es que en un mismo signo se pueden entender dos cosas contrarias. Dos cosas contrarias. Por ejemplo, nosotros en Chile, en nuestro país, a eso con el cual se afirma la ropa en un colgante, en un alambre, cuando uno cuelga algo, una ropa recién lavada, le pone eso, no sé cómo se llama en otros países, pero En México se nosotros, llama gancho, no sé. bueno, el gancho, ¿no? Para colgar la ropa, nosotros le decimos el perro de la ropa, es decir, que muerde el alambre y sostiene la, la ropa. Capaz que somos más poéticos, no sé. Pero le decimos nosotros perro de ropa. Bueno, nosotros con la misma palabra y por lo tanto nosotros podemos vehicular un contenido distinto. Uno dice, bueno, ¿me puedes pasar el perro de ropa? Entonces uno puede pensar, bueno, ¿me está pidiendo el animal o el gancho? ¿Qué me está pidiendo? Porque son la misma palabra con dos contenidos distintos. Entonces eso es equívoco. Unívoco es un signo que siempre dice lo mismo y por lo tanto que crea una estabilidad y por lo tanto no es que impide el incremento racional o intelectual, por lo tanto no impide la interpretación, sino que sostiene precisamente la interpretación en los criterios de verdad. Entonces, cuando nosotros decimos ser humano es unívoco, es decir, que tiene una definición, si uno está diciendo, por ejemplo, animal racional, ¿no? Es un ser humano. Si nosotros damos tantas determinaciones, claro, ya no podríamos tener un sustrato común
de la definición y por lo tanto de la realidad, que es el ser humano, ¿no? En el caso de la obra de arte, si nosotros a una pintura tuviéramos mil posibilidades de interpretación de lo que es, entonces sería nada, porque no tendríamos nada objetivo en donde nos podamos parar. Entonces es necesario lo unívoco para poder establecer y soportar el pensamiento y por lo tanto lograr pensar. No coarte el pensamiento. Tampoco lo equívoco. Lo equívoco, por ejemplo, cuando se hace la contradicción, la dialéctica, el proceso dialéctico va tratando de generar nuevos conocimientos por contraposición. La buena dialéctica, no la dialéctica contemporánea, que tiende a la nada, ¿no? Sino que para incrementar la verdad. Cuando uno hace una objeción a una pregunta o a una afirmación, esa objeción te hace crecer y profundizar en la verdad. Pero hay otro concepto que es el análogo. El análogo, y propiamente se da en la relación entre las obras de arte y las obras de la naturaleza. La belleza de ambas es análoga, es decir, tienen puntos comunes, como son estas tres condiciones objetivas de la belleza: integridad, proporción adecuada y claridad, pero tienen algo distinto. Una es algo natural, que le ha sido dado por el creador, y otra es una realidad cuyo generador es el ser humano, y por lo tanto el ser humano es aquel que le dio esas condiciones, y por lo tanto esas condiciones van a depender de cada uno de los que son las causas de ese objeto y cuán exitoso ha sido el resultado. Por lo tanto, la obra de arte es, en el sentido de la belleza, es análoga, incluso análoga entre sus pares. Por ejemplo, los pares de disciplinas, uno podría decir, bueno, ¿qué es más bella? ¿Una pintura o una partitura o una composición musical? Claro, la belleza ahí la estamos usando como término análogo, es decir, hay una cosa que es común y hay una cosa que es distinta. Entonces, los tres términos son importantes para poder hacer procesar el pensamiento, y los tres términos necesita el arte. Quizás, por último, en el equilibrio al cual te estás refiriendo, es decir, creo, perdón, que uno está pensando en que la obra de arte de algún modo tenga la capacidad de decir algo y que sostenga el pensamiento, pero al mismo tiempo que esté abierta a la posibilidad de profundización en el pensamiento. Entonces, en ese sentido, la mejor palabra para mí entender, que yo la tomo desde la tradición pictórica, es, sobre todo muy concreta, que es la pintura de Diego Velázquez, es lo evocativo. Lo evocativo tiene un sujeto objetivo y por lo tanto tiene la capacidad de decir algo, pero no dice todo y por lo tanto entra en el ámbito del misterio. Por lo tanto, evoca, llama, evocare, ¿no? Llamar hacia, atrae, y recordemos que la palabra belleza tiene relación con la vocación, con el llamar, el kalos, ¿no? Kaleu, kalos, entonces de algún modo de la misma raíz, ¿no? El llamar, el seducir, el atraer hacia sí. Por lo tanto, la obra de arte evoca porque presenta algo objetivo, pero llama hacia sí para que cada uno la asuma al modo de sus posibilidades. Otro principio ahí que está subyacente es que todo se recibe al modo del recipiente, ¿no? Un contenedor, un vaso, por ejemplo, distinto a otro, va a recibir el agua de distinta forma de acuerdo a cómo es en concreto. Bueno, la persona que recibe va a recibir precisamente ese valor agregado de la obra de arte, cómo está dispuesta. Por lo tanto, la pericia del artista se da en esa cifra poética, se dice, en esa capacidad de relación con el misterio que permite establecer un equilibrio entre la parte más estable y la parte más abierta a la posibilidad de interpretación. Pero no puede quedar en ninguno de los dos ámbitos, tiene que lograr ese equilibrio. Y es ahí lo más difícil del arte. Por eso muchas de las obras de arte en la actualidad, por eso que decíamos recién, de que la falta de educación en la profundidad del alma del artista provoca muchas veces en que las obras de arte se transforman en clichés artísticos, retóricos, comerciales, entonces se repiten fórmulas que sirven, no porque no se tratan de repetir fórmulas de la tradición, sino porque no les da para hacer otra cosa.
Entonces se repite, por ejemplo, fórmulas comerciales porque saben que venden. La música de hoy, por ejemplo, el beat de hoy, el beat de hoy que recorre el reggaetón, el trap, un montón de otras manifestaciones, y es el mismo beat. ¿Por qué? Porque funciona, comercialmente funciona, pasionalmente funciona, instintivamente funciona, entonces se convierte en un cliché. O los mismos temas del arte actual. Los temas del arte actual también son todos clichés. Es como la filosofía barata de las redes sociales en donde uno pone en el perfil ciertas frases como inspiradoras. Son todos clichés, falta profundidad. Muchas veces son cosas evidentes, obvias, que claro, para una persona que es más superficial, capaz que le alegre el día, pero más allá de eso, nada. Y por último, también hay una falta de educación y por lo tanto de capacidad creativa, poética, evocativa en la técnica. ¿Por qué? Por una parte, no se sabe, entonces hay una grave ignorancia de las cosas más básicas, o porque hay un fetichismo, una obsesión de la experimentación en donde todos los días tengo que crear algo de cero, entonces jamás hago experiencia y por lo tanto nunca me vuelvo experto que sea maestro de su oficio y que le haga decir de modo evocativo, poético y profundo a la obra lo que debería de decir. Los grandes artistas, los grandes genios no cambiaron mucho de material, y ahí nosotros que tenemos las grandes obras de arte, que muchas veces son con el mismo mármol, con los mismos pigmentos, con la misma piedra, con la misma tipo de retórica o literatura, las mismas expresiones, por ejemplo, la danza, la técnica, etcétera, etcétera. ¿Por qué se hacen hecho maestros de su oficio en todas las dimensiones y por lo tanto pueden evocar con, con sus obras toda la complejidad y la profundidad del mundo interior? Pues sí, esta cuestión de que mencionó se me quedó mucho la del asombro. O sea, el misterio, ¿no? Lo que dijo. Yo siempre he sido partícipe del asombro. De hecho, es que en sí o sea, nuestra psique, nuestra forma de ver las cosas, nuestra biología incluso, bueno, la psique y la biología, este, están hechas para asombrarnos. O sea, Sí. incluso le hacen bien al hombre porque justamente las adicciones tienen que ver un poco con eso. Cuando uno se asombra, la sustancia esta, la dopamina, que siempre se va desarrollando, o sea, como que la persona busca más, busca nuevos horizontes, asombrarse más, aprender. Y yo creo que es bueno eso. O sea, justamente otra vez estamos volviendo a la persona, ¿no? Y pues ya, yo creo que ya para cerrar, porque ya creo que llevamos la hora. Sí, puede ser. Es que la conversación es tan apasionante. Ya me quedé con la última cosa, que cuando hablabas de bueno, la cuestión más química, ¿no? De la retribución, la La dopamina. sustancia que, de algún modo de premiación, ¿no? Que se da en muchas de las dimensiones del ser humano, se da en una serie de acciones que de algún modo buscan retribución placentera, ¿no? Y la droga funciona también con eso, digamos, ¿no? O las adicciones sexuales también funcionan con eso, y se van generando estímulos que piden más. En el caso del asombro, más que eso de retribución, está la capacidad de que tiene que ver con la humildad, que uno reconociendo los límites descubre que hay un mundo, un universo muchísimo más grande que puede darle esa buena novedad que le ayuda al alma a buscar esas novedades y por lo tanto a buscar la felicidad. El asombro es, de algún modo también es como una acción de gracias que te mueve para reconocer lo que se tiene, lo que se es, etcétera, pero que de algún modo, como está teñida de misterio, es un algo poético, sin embargo nos ilusiona a buscar más y más y más y más y más. Y eso precisamente que es una de las cosas que hay que educar, ¿no?
Lo que pasa es que con esta sociedad de estímulos constantes, del multitasking en el ámbito de Internet, del poco tiempo de procesamiento de datos, diríamos hoy, claro, el asombro no entra en los criterios económicos. Lo que le permite al ser humano crear el hábito del asombro, como lo decían los antiguos, es precisamente el ocio productivo, el ocio que se da en las ciencias del espíritu, la filosofía, la religión y el arte. Es decir, ese momento en donde el ser humano puede hacer aquello que le es propio, que es la vida intelectual, vida interior, vida de asombro precisamente, vida de profundidad, vida de reflexión, es decir, flectarse sobre sí mismo para ver y para amplificar lo que uno es. La obra de arte debería ser estímulo de eso, la labor artística tiene mucho de eso. El mismo artista en la formación de su obra debería ser un ser humano que contempla, que reflexiona y que se asombra de esa capacidad que le ha sido dada. ¿Cómo es posible que un artista con medios físicos pueda crear cosas, como decíamos recién, que toquen el corazón del otro? Eso debería causarnos asombro de por sí. ¿Cómo es posible que tal cosa sea parte de la riqueza patrimonial de este individuo y de toda una sociedad? Eso debería asombrarnos. Entonces el asombro lo podríamos dividir en dos. Por una parte, el asombro a nivel más humano, más natural, de las cosas que nos acompañan en este mundo, de las cuales tendríamos que estar infinitamente agradecidos, más que de los sufrimientos que están latentes y que muchas veces nos quitan la mirada contemplativa, pero también está el asombro en el sentido más vertical, más trascendente, que es como un anhelo de aquella dimensión religiosa, vertical, divina, eterna, que todos también experimentamos. Entonces, un asombro por conocer el más allá, un asombro por una admiración, un anhelo de ir a esas patrias eternas en donde vamos a ser plenos, felices, y vamos a aprender, como nosotros sabemos que la definición de belleza, vamos a aprender a poseer aquella que es la belleza por antonomasia, que es Dios. Todo eso debería llenarnos de asombro y debería pesar muchísimo más que aquellas cosas que nos quitan la paz aquí en esta tierra, digamos. Y por eso es que las obras de arte las necesitamos tanto, porque nos acompañen a no perder esa capacidad de asombro. Así que... Como dato para los que estén viendo, algunos muy atentos tal vez les habrá sonado, pero el padre dijo ocio, que es el tiempo no de comer frituras ni de ver series. Es un tiempo para pensar, para conocerse, etc. Pero vivimos en una sociedad, y felicidades al que lo notó o al que hizo la asociación, pero vivimos en una sociedad donde predomina el negocio. Claro, el negocio, ¿sí? Exacto. Y ya, pues creo que ya tenemos que concluir porque ya son las 10 allá, padre. Bueno. Y pues tenemos pendiente muchas cosas. No sé si quiera decir algo final. Nada, bueno, gracias por la conversación nuevamente, Rodrigo. Siempre es un gusto con todos los amigos que preguntan, que se interesan por estos temas. De nuevo los invito a conversar de este modo, así para que mucha más gente lo pueda aprovechar. Dejen entonces sus comentarios, sus preguntas, los temas que les gustaría tratar en la sección del video. Y por supuesto, están invitados para el canal, como siempre, a suscribirse, a compartir este material para que muchas personas puedan aprovechar y volver a asombrarse, como decíamos, de las artes profundas, las artes que nos hacen volver a las cosas importantes de la vida y de la que tenemos tanta necesidad.
Sí, lo mismo, muchas gracias por unirse al programa RR, a la hora RR, A la dupla, sí. la dupla RR. Hay que ponerle así ya el título ya desde hoy. Hora Está bueno, RR. Ya está si bueno. viene Cristian Iturralde, no sé de qué voy a hablar con él, pero la triple R, no sé. Lo acompañamos, claro, claro, claro que lo acompaña. Y ya, bueno, y una cosa final, para todos los que, o sea, subrayando algo y rescatando algo que dijo el padre hace rato, cada vez que les pregunten a ustedes qué es arte, porque así se puede definir, hoy en día está sumamente deconstruido y que no se sabe, ¿no? 3 palabras: recto, ratio, factibilio. Muy bien, Ya, muy o sea, bien. para que se Está acuerden y bueno, para que puedan defenderse, ¿no? Digo. está muy bien. Bueno, Así Rodrigo, un que, abrazo grande. Gracias a todos por ver este video y nos vemos a la próxima si Dios así lo quiere. Que Dios los bendiga mucho.